Nunca imaginé que un simple desafío me llevaría a un enfrentamiento inesperado. Hasta que sucedió. Esa tarde, la risa flotaba en el aire, como si el mundo estuviese en pausa. Mis amigos y yo nos reunimos en la plaza, donde el humo de las churrerías se mezclaba con el grito de las gaviotas. La vida sonaba perfecta. Pero en un instante, ese ambiente de alegría se tornó oscuro. ¿Te atreves a seguirme?, preguntó Lucas. Sus ojos brillaban con una mezcla de locura y aventura. Sin pensarlo, acepté. Nunca entendí del todo por qué lo hice. Tal vez fue la adrenalina, o el deseo de demostrar algo. Pero ese simple impulso me llevó hacia un camino que cambiaría todo. Corriendo, cruzamos calles, tropezamos con la risa, no sin antes mirar atrás, como si el mundo detrás de nosotros fuera un lugar seguro. Nos dirigimos al viejo edificio abandonado en el extremo de la ciudad, lleno de grafiti y secretos. La puerta crujió al abrirse, y un aire helado nos recibió, como un susurro de advertencia. Dentro, el silencio era abrumador. Solo el eco de nuestros pasos rompía la calma. Las paredes parecían susurrar historias olvidadas, la pintura descascarada mostraba los delirios de épocas pasadas. Algo allá adentro me hizo estremecer. Una sensación de que no estábamos solos, la penumbra se tornó pesada. Ante nosotros, un pasillo oscuro se extendía como una amenaza. Lucas sonrió, pero había algo en su expresión que no me gustaba. El desafío se había convertido en algo más. Una sombra emergió de un rincón. Mi corazón latía con fuerza. El aire se hizo denso. «Eres un cobarde si no entras», murmuró una voz a mis espaldas. Era Carla, nuestra amiga, quien siempre había sido más valiente que todos. En un impulso desgarrador, la seguí, sin pensar en las consecuencias. Tejiendo entre el temblor de mis manos, entramos al pasillo, una puerta se cerró detrás de nosotros. El sonido fue ensordecedor, un golpe que resonó hasta mis huesos. Entonces, la luz se apagó. El grito de Carla se detuvo bruscamente. La oscuridad era absoluta. ¿Qué está pasando?, pensé. La angustia se convirtió en pánico, un susurro, una risa baja y burlona. Sentí algo helado recorrer mi espalda. Salté hacia adelante, chocando con algo. La sensación era fría, repulsiva. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién estaba ahí? ¿Qué había desatado en este lugar? Justo en ese momento, escuché un crujido. La puerta se abrió de golpe. Una luz cálida iluminó el sendero, revelando una figura en la entrada. «No deberías estar aquí». La voz sonó con un eco aterrador, y la tensión en el aire se hizo casi palpable. Tenía un rostro desconocido, pero su mirada contenía una historia que nunca imaginé que fuera a enfrentar. Iba a dar un paso atrás, pero algo me detuvo. ¿Y si esta era la clave para entender tanto dolor, tanto sacrificio? La intriga podía más que el miedo, mi pecho se apretó. Nadie lo sabía, pero esta noche había desencadenado algo que ni siquiera mi desafío inicial había contemplado. Justo cuando pensé que todo se desmoronaría, la figura habló otra vez. «Te estaba esperando, hey». Antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito avisarte de algo importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perderás ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La figura frente a mí me miraba con una intensidad que me hizo temblar. Su voz resonó en mis oídos, pero su significado se sentía distante, como si sus palabras estuvieran atrapadas en una burbuja que no podía romper. Te estaba esperando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Esperando por mí?
¿Quién era este extraño y qué quería de nosotros? Lucas, que había estado parado a mi lado, dio un paso hacia atrás, sus ojos demostrando un pánico que no me había dado cuenta que albergaba. ¿Por qué?, pregunté, las palabras saliendo de mi boca con más audacia de lo que me sentía. Era una pregunta que resonaba en mi interior, una invocación a la verdad que no necesariamente deseaba escuchar. «Porque no puedes escapar de lo que has desatado», respondió la figura, su mirada cruzándose con la mía como si intentara atravesar las capas de mi ser. «Aquel desafío que creíste tan simple tiene ecos profundos. Lo que hiciste no es solo un juego», mis pensamientos se desbordaron. Recordé la risa en la plaza, la sensación de invencibilidad en la carrera hacia este lugar, el pulso atronador de mi corazón. Todo había sido tan ligero, tan sencillo. Pero ahora, en esta oscuridad, cada pequeña decisión se sentía como un peso insostenible. «¿Qué desaté?», murmuré, sintiendo que la pregunta era más un reconocimiento de mi propio miedo que una búsqueda de respuestas. El rostro del extraño se tornó sombrío. «Aquello que habías olvidado. Aquello que los demás también han olvidado. Te enfrentarás a los ecos de tu pasado, y no todos saldrán ilesos». Una imagen de Carla se dibujó en mi mente, su risa brillante, su valentía habitual. De repente, un recuerdo se apoderó de mí, la última vez que habíamos estado juntos antes de esta locura. Nos habíamos reído de los miedos infantiles, de las leyendas urbanas que palpitaban en la ciudad. Pero en medio de la magia y la risa, había un roce de verdad. «¿Dónde está Carla?», pregunté, la determinación arrugando mis labios. La ansiedad se arremolinó en mi estómago mientras buscaba respuestas en los ojos del extraño. No podía permitir que nada le sucediera. «Dímelo, ella está aquí», contestó, señalando hacia la oscuridad detrás de él. Como todos, atrapada en sus propios miedos. «Pero tú eres quien puede liberarla. Tienes que elegir, seguir adelante y enfrentarte a lo que has desatado, o quedarte aquí, perdiéndote en las sombras de lo que podría haber sido». La decisión se cerró sobre mí como una trampa. Cada opción parecía abrumadora. ¿Iba a dejar a Carla atrás? ¿Debía enfrentar mis propios demonios para salvarla? La acumulación de emociones me llevó a un abismo. «No puedo dejarla», afirmé confiadamente, aunque en el fondo, la duda se sentía como una roca pesada en mi garganta. «Entonces ve», dijo el extraño con una sonrisa triste y resignada, «pero recuerda, lo que enfrenta cada uno de ustedes solo puede ser superado si se está dispuesto a valorar lo que realmente significa ser valiente». El pasillo se iluminó levemente, y podía ver sombras danzando en las paredes. Sin más, me lancé hacia adelante, hacia la oscuridad que amenazaba con tragarse mi ser. Cada paso que daba latía como un tambor en mis oídos, impulsándome a seguir, a buscar a Carla. Las risas distantes de mis amigos resonaron alrededor, pero pronto se transformaron en ecos distorsionados, retorcidos por la angustia y la confusión. Me sentí atrapado, como si cada paso que daba me acercara más no solo a una verdad desconcertante, sino a los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Un grito desgarrador cortó el aire, uno que reconocí de inmediato. «Carla». Era un grito de terror que me perforó el alma. Mi corazón se detuvo brevemente, y sin pensarlo más, corrí hacia la fuente del sonido, dejando que la esperanza me guiara, aunque sabía que el enfrentamiento con mis propios miedos estaba a la vuelta de la esquina. Cuando finalmente llegué a una pequeña sala iluminada por un rayo de luz, lo que vi me dejó paralizado. Carla estaba allí, atrapada en una especie de red de sombras oscuras. Con sus ojos llenos de pánico y desesperación. «Ayúdame», gritó, pero su voz se ahogó en el eco de nuestras antiguas risas, como un recordatorio tormentoso de que esta pesadilla era real. Mientras intentaba encontrar una manera de liberarla, las sombras comenzaron a acercarse, sus formas maleables tomando la forma de mis miedos más profundos, mirándome a los ojos. ¿No sabía si podría? En ese instante, el extraño surgió de nuevo detrás de mí. «La victoria no vendrá si temes a lo que está frente a ti», dijo con una voz firme. «Esto es solo el comienzo».
El aire a mi alrededor se volvió denso, y el eco de las palabras del extraño reverberó en mi mente, llenándome de una mezcla de terror y determinación. Miré a Carla, atrapada en la red de sombras, y sentí que un torbellino de emociones se desataba dentro de mí. No voy a dejar que esto te atrape, murmuré, mi voz temblando ante la angustia que veía en sus ojos. Las sombras comenzaron a moverse, convirtiéndolas en bestias distorsionadas que se alimentaban de mi temor. El miedo comenzaba a apelmazarse dentro de mí, un frío que se apoderaba de mis pensamientos. Pero justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, el brillo de la luz que iluminaba la sala me recordó la razón por la cual había venido. Carla. Su valentía siempre había sido mi fuente de inspiración, y ahora necesitaba encontrar la misma bravura dentro de mí. Recorriendo la habitación con la mirada, noté que la red que la mantenía prisionera se formaba de hilos de miedo, recuerdos de fracasos, inseguridades y momentos de pérdida. Tenía que reconocer esas sombras si quería liberarla. Un grito interno me instó a conducir mis pasos hacia adelante. Carla. Voy a sacarte de aquí, grité, tratando de dejar que las sombras supieran que no las temía. Ten cuidado, Lucas, susurró ella, sus ojos desbordantes de preocupación. No dejes que te controlen. Mientras me acercaba a ella, las sombras se retorcían, tratando de aferrarse a mí. En lugar de retroceder, respiré hondo. Esto es solo una parte de mí, repetí como un mantra mientras esforzaba mi mente y mi corazón a recordar los momentos de luz. Las risas compartidas, las noches de desvelo hablando de sueños, y el apoyo incondicional que siempre me brindó. No más, grité, sintiendo como el poder de mi bravura comenzaba a vibrar en mi interior. Arranqué un hilo oscuro de la red, y sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. El parpadeo del tiempo me hizo recordar la noche en que ambos nos enfrascamos en historias de aterradoras leyendas urbanas, cuando la valentía era más una elección que un destino. Era tiempo de elegir nuevamente. Las sombras comenzaron a gritar, temiendo lo que estaba a punto de desatar. John, un amigo cercano que había perdido en alguna de esas leyendas, apareció entre las sombras. Su figura era borrosa y triste, como un eco de lo que alguna vez fue. Lucas, ¿por qué sigues luchando? Solo regresarás a esta oscuridad. Nadie puede salvarte, susurró, su voz fría y cortante. Eres solo un reflejo de mis temores, respondí, mi voz resonando con fuerza. No voy a dejarme vencer por el pasado. Con cada declaración de mi voluntad, la luz en la sala brillaba un poco más, haciendo que las sombras retrocedieran. Lucas, por favor, continuó John, su voz llena de una desesperanza palpable, debes aceptar lo que eres. La tentación de ceder se alzó ante mí como una niebla inminente. Pero, al igual que lo que era Carla, lo que era John se alimentaba de las partes de mí que había aprendido a temer. Eres un amigo, y siempre lo serás, le respondí con firmeza. Pero no me controlarás más. En un movimiento impulsivo, estiré la mano hacia la sombra, tocando la esencia de mi miedo transformado. Las llamas de la determinación ardieron en mi interior mientras apretaba los labios en una línea firme. Ya no más. El espacio estalló en un vaivén oscuro y resplandeciente, y las sombras se disolvieron en un torrente tenue de luz difusa. Con un último esfuerzo, me lancé hacia Carla, sintiendo la red de sombras desgarrarse a medida que me acercaba a ella. Tómame la mano, ordené, y cuando nuestras manos se unieron, sentí un torrente de energía liberarse entre los dos. Una fuerza interminable pareció romper todo rastro de oscuridad a nuestro alrededor, pero mientras comenzábamos a liberarnos, una nueva figura apareció entre las sombras. Era el extraño, con su mirada profunda y serena que ahora parecía inscrita de una poderosa advertencia. No creas que esto ha terminado. Existen cosas que van más allá de lo que puedes imaginar. Con eso, el suelo comenzó a temblar. Y una nueva oleada de sombras se alzó, ahora más amenazadora que nunca. Carla, corre, grité mientras las oscuridades se apoderaban del espacio a nuestro alrededor. Nos abalanzamos hacia la salida, pero una sombra alargada nos bloqueó el paso. En ese preciso instante, entendí que este no era solo un enfrentamiento físico, sino una batalla interna por nuestros temores y recuerdos.
La sala empezó a desvanecerse, llevándose lo que sentí que era mi última oportunidad de liberarla antes de que la oscuridad consumiera todo. Lucas, no, Carla gritó, y la angustia en su voz penetró mi corazón, como un grito ensordecedor que me recordaba lo que tenía que perder, tan cerca de ella, y sin embargo, un abismo de dudas y sombras nos separaba. Pero, de repente, una idea surgió en mi mente. Confía en mí, le grité, haciéndome eco de mi propia convicción mientras me lanzaba hacia la niebla oscura que se cernía sobre nosotros. Porque juntos, podemos superar cualquier sombra. El tiempo parecía detenerse mientras la luz de nuestras manos se entrelazaba en un puño de resistencia. Pero cuando todo parecía estar en su lugar, un susurro inconfundible apareció en el aire. Nunca fuiste el único que posee un poder oculto. La revelación me hizo parar en seco, mi corazón latiendo en mi pecho sonaba como un tambor que anunciaba un peligro inminente. ¿Desde cuando hay más de uno?, me pregunté, sintiendo que la oscuridad a nuestro alrededor tomaba vida nuevamente. Y entonces comprendí que la batalla acababa de comenzar. Las sombras comenzaron a girar en espirales a nuestro alrededor, tomando formas que parecían más familiares y al mismo tiempo terroríficas a medida que se alimentaban de mis dudas. El susurro aún resonaba en mi mente, dejando una inquietante sensación de que había más en juego de lo que jamás hubiera imaginado. Carla, hay algo extraño aquí. Algo que no comprendo del todo, dije, dejando un entrelazado de incertidumbre y determinación. Ella asintió, el miedo brillando en sus ojos, pero también una chispa de esperanza. ¿Qué significa eso?, preguntó, con su voz temblando, mientras la luz se atenuaba con cada momento que pasaba. Sabes que no estamos solos en esto, pero no podemos dejar que nos divida. Su mano se aferró a la mía, como si su fuerza pudiera mitigar la desesperación que empezaba a arrastrarme hacia la oscuridad. Los ecos de la risa de John regresaron, desgarradora y resonando en mis oídos. Eres solo un niño, Lucas. ¿Qué sabes realmente de la oscuridad? Cada vez que crees superarla, siempre retorna más fuerte. Su figura distorsionada se movía en la penumbra, y su voz se convertía en un eco de mis propios sentimientos de inseguridad. Aquello era un asalto a mis recuerdos, un recordatorio constante de las veces que había fallado en el pasado. ¿Te das cuenta de lo que le has hecho a tus amigos, Lucas?, continuó, la amargura inundando su tono. Invisible, pero siempre presente. No puedes escapar. Era como si cada palabra estuviera diseñada para abrir una rendija en mi confianza, para que las sombras colaran los miedos que tanto había luchado por alejar, pero entonces, recordé. Recordé el amor en las pequeñas cosas, las noches de invierno viendo las estrellas con Carla, nuestros sueños compartidos y la promesa de que jamás dejaríamos de luchar el uno por el otro. No soy quien eras tú, declaré con fuerza. No tengo que seguir el mismo camino que tú elegiste. La luz que emanaba de nuestras manos se intensificó, su resplandor tocando las sombras, haciéndolas vacilar por un momento. Eso es solo un acto de desesperación, replicó John, el desdén palpable en su voz. Hay cosas que no puedes cambiar. Tu destino está escrito en la oscuridad. Mis pensamientos se agitaron, cada palabra calando más hondo. Era cierto que ya estaba predestinado a fracasar, a ser consumido por mis propios demonios. No me dejaré llevar por lo que ya no soy, respondí de nuevo, encontrando un nuevo atisbo de fuerza dentro de mí. Sentía a Carla a mi lado, su presencia era un faro en medio de la tormenta. Recuerda quiénes somos. No somos solo sombras, somos luz también. Ella asintió, y en nuestros corazones, una llama de nuevo ardió. El extraño emergió entre las sombras, sonriendo con una mezcla de malicia y admiración. Así que la combinación de miedo y amor surgió de las cenizas, musitó, cruzando sus brazos. Veré qué pueden hacer juntos. Su arrogancia me enfureció, y por un momento, me olvidé del peligro que nos rodeaba. Las sombras se intensificaron, y sus gritos comenzaron a elevarse, añadiendo un horrendo coro a la escena. Pero algo dentro de mí comenzó a transformarse, la risa de Carla flotaba en mi mente como un canto de lucha. Vamos, Lucas, lucha.
Su voz resonaba, empujándome hacia adelante. No dejes que estos miedos te definan. Ahí, en ese momento crítico, con su calor al alcance de mi mano, decidí enfrentar a Joan y al extraño con todo lo que tenía. Sé que hay quienes se alimentan de la desesperanza, así que aquí estoy, luchando con todo lo que soy. Mi grito resonó en la sala, un eco de valor que hizo temblar las sombras. Sin embargo, mientras la luz brillaba más intensamente, en el fondo de mi mente, la advertencia del extraño daba vueltas como una abeja en mi conciencia. Tu poder quizás no sea el único en esta sala. Sus palabras continuaron resonando, como ondas de un eco lejano que comenzaba a aproximarse cada vez más. Y entonces, de repente, una sombra más oscura se formó frente a nosotros, entrelazada con recuerdos que había creído enterrados. Lucas, la figura surgió. Era otra versión de mí mismo, pero deformada, un reflejo sombrío y torturado que encarnaba mis más profundos anhelos y fracasos. La mirada en su rostro era la encarnación de lo que había temido ser, un ser lleno de potencial, pero que había decidido rendirse. ¿Por qué sigues luchando? La rendición será mucho más fácil. Lo miré a los ojos, dentro del torbellino de emociones que me abrumaba, y entendí que la lucha era más que externa. Era un enfrentamiento interno. Porque tengo algo por qué luchar, respondí, recordando la conexión profundamente arraigada que tenía con Carla. No voy a dejar que me defina el miedo. Voy a encontrar la luz en medio de la oscuridad. La figura oscura sonrió cínicamente. ¿Y qué esperas lograr? Solo te llevaré de regreso a donde perteneces, a la rendición. El aire se tornó pesado una vez más, y el mundo parecía girar a mi alrededor. Carla y yo nos sosteníamos mutuamente, enfrentando la oscuridad que devastaba la sala. Sabía que el viaje apenas comenzaba y que el desenlace de este enfrentamiento no se acercaba. Juntos, susurré, un halo de determinación llenando mi corazón, mientras las sombras se abalanzaban sobre nosotros. Por primera vez, sintiendo que teníamos que aceptar que esta era solo una batalla en una guerra mucho más grande. Pero mientras la oscuridad tomaba forma en mi mente, sabía que la verdadera lucha empezaría ahora. El verdadero desafío nos esperaba, y aún había mucho por descubrir de nuestras sombras. La figura oscura avanzó hacia nosotros, una marea de desesperación que caía como un manto pesado, y mis pensamientos empezaron a desmoronarse. Cada paso que daba parecía incrementar la tensión en el aire, como si la sala misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento en que todo explotaría. No eres más que una sombra del pasado, Lucas, murmuró con una voz sibilante, cada palabra impregnando el ambiente de resentimiento. Me miraba como si pudiera ver todos mis secretos, mis fracasos, cada uno de los momentos en los que me había sentido pequeño y solo. Tus sueños no son más que ilusiones. Mira a tu alrededor. No puedes escapar de lo que eres. Carla, al notar mi angustia, apretó mi mano con más fuerza. Su voz se alzó, clara y decidida. No lo escuches. No es más que un eco de tus miedos. Lo que dices no es la verdad. Su valor era un bálsamo, algo que comenzó a desvanecer el oscuro abismo que se alzaba entre nosotros. ¿Acaso eso no lo entiendes, Carla?, dijo la sombra, cambiando su enfoque a ella. Tu amor no puede salvarlo, no cuando sus sombras son más fuertes. La habitación tembló con sus palabras, y sentí un sudor frío deslizarse por mi frente. La oscuridad pulsaba con rabia, tratando de arrastrarnos a su reino de Disper. No se trata solo de mí, respondí, sintiendo una chispa de valor brotar. Lo que elijo creer nos afecta a ambos. Y lo que elegimos, juntos, puede desafiar a esta oscuridad. Miré a Carla, encontrando en su mirada un reflejo de nuestra historia. Cada recuerdo compartido, cada risa, cada lágrima, se entrelazaron en un lazo inquebrantable. La sombra sonrió, pero esta vez, no era una sonrisa hecha de desprecio, era una sonrisa de interés. Es curioso, el amor puede ser un arma poderosa, pero también es una debilidad. ¿Qué harás cuando esa luz se apague? La pregunta flotaba en el aire, resonando con mi propia inseguridad. Yo, vacilé. Si alguna vez se apaga,
tengo que creer que podemos volver a encenderla. Que como todos los momentos que compartimos, puede resurgir incluso de las cenizas. Gran parte del peso sobre mis hombros parecía alivianarse, pero la sombra no dejó de aproximarse, acercándose al límite de nuestra luz. No puedes ganar esta batalla, Lucas. Luchar es inútil. El susurro de John retumbó en mi mente. Las voces parecían fusionarse, formando un murmullo ensordecedor. ¿Qué has logrado realmente? No eres más que un niño asustado jugando a ser un héroe. La risa se entrelazaba con el aire, pero esta vez, en vez de debilitarme, lo que sentí fue un impulso. No estoy aquí para ser un héroe, afirmé, alzando la voz. Soy solo un joven buscando encontrar su camino, y si debo enfrentar mis sombras para obtener claridad, así lo haré. Las sombras retrocedieron un poco ante la convicción en mi voz, como si el mundo mismo se detuviera para escuchar mis palabras. Un enfoque interesante, dijo la sombra, su tono ahora más contemplativo. Pero los miedos son persistentes, y lo que ocultas en lo más profundo nunca desaparece. Me di cuenta de que en su venganza había una verdad escalofriante. Las sombras atrapadas en mi interior inseguridades, dudas eran temores muy reales. Lo sé, le respondí, sintiendo que la luz que emanábamos comenzaba a tambalearse de nuevo. Pero tengo algo que muchos no tienen, el apoyo de alguien que me quiere, que me entiende. Y eso es más fuerte que cualquier sombra. Carla dio un paso adelante, su luz brillando con una fuerza renovada. No somos solo sombras y luces, somos la elección de que queremos ser. Su voz sonó clara, y sentí que su fe en mí me había dado un nuevo propósito, una razón para luchar. La figura oscura se congeló por un instante, como si algo se hubiera roto en su poder. ¿Crees que eso es suficiente? Entonces prepárate para enfrentar el verdadero desafío. Como si invocara una tormenta, las sombras comenzaron a cobrar vida a nuestro alrededor, construyendo un remolino de desesperación, llenando el aire con sus susurros llenos de angustia. Sentí que era el momento de enfrentarse a mi mayor miedo, la verdad oscura que podría destruirme. Entonces, un atisbo de luz surgió entre las sombras, una visión fugaz de un futuro brillante. ¿Estaría dispuesto a abrazar mis miedos para encontrar mi verdad? ¿Podría encontrar el valor de lo que signifiqué para mí mismo en un mundo lleno de incertidumbres, bajo la presión de la oscuridad que se alzaba a nuestro alrededor? Comprendí que la lucha no estaba solo en los fantasmas del pasado que trataban de atraparme. Era un desafío continuo, un viaje hacia la esencia de quién era y de lo que realmente deseaba ser, y así la batalla continuó, viéndome forzado a enfrentar la pregunta que resonaba en mi mente: ¿qué harás cuando esa luz se apague? Sin embargo, aún me aferraba a la esperanza de que, un día, podría ser más que una simple sombra. Mientras las sombras se cerraban, una nueva ola de determinación brotó de mí. Este era solo el principio. Una nueva revelación esperaba para ser descubierta, y tal vez, solo tal vez, había una salida entre todas esas tinieblas. La oscuridad se arremolinaba como un torbellino voraz, y el miedo apretaba mi pecho con cada segundo que pasaba. Las frases susurradas por la figura oscura dibujaban imágenes en mi mente, recuerdos que se sentían tan cercanos, tan palpables. Antes de poder detenerme a pensar, me vi atrapado en el ciclo de dudar de mí mismo una vez más. Lucas, concéntrate, gritó Carla, su voz atravesando la bruma de mis pensamientos. Encontré su mirada, y en ella vi una chispa de luz que destellaba como un faro en la tormenta. No dejes que te roben lo que eres. Lucha por lo que significamos, asentí, aferrándome a su mano con fuerza. El calor de su apoyo, como un abrigo que me protegía de la helada desesperación, me dio un nuevo impulso. Tienes razón, dije, sintiendo el fuego de la determinación encenderse en mi interior. Esto no se trata solo de mí. Se trata de nosotros, de lo que hemos construido, de lo que somos y de lo que podemos ser. Hablas de amor, de unión. Pero basar tus esperanzas en algo tan efímero es solo el primer paso hacia la caída, se burló la sombra, su voz retumbando por las paredes, como un eco macabro de mis propias inseguridades. Cada palabra empujaba mis dudas a la superficie,
pero estaba empezando a comprender que el amor era, de hecho, la respuesta a esos miedos. Puede que esté en lo cierto, pero el amor no es solo una ilusión, es una fuerza con la que debemos contar, respondí con más firmeza. Y aunque haya oscuros remolinos a nuestro alrededor, eso no significa que debamos permitirles definirnos. La sombra hizo una pausa, como si mis palabras hubieran tenido un impacto. Pero su risa, al volver, estaba impregnada de un desprecio resurgente. ¿Y qué pasará cuando él regrese?, preguntó, apuntando contra mis recuerdos. El estallido de memorias era como una punzada en mi mente. Ion, la traición, el dolor, imágenes que me atormentaban en cada instante. No puedo cambiar lo que pasó, murmuré, sintiendo que mi voz temblaba. Pero puedo decidir cómo me enfrento a ello ahora. No quiero ser cautivo de mi pasado. En ese instante, una réproba ola de pánico trató de robarme la claridad, pero el contacto cálido de Carla en mi mano me ancló de nuevo. No estoy solo en esto, recordé, dejando que su presencia recordara nuestro vínculo, nuestra historia. Sin embargo, la sombra no se iría tan fácilmente. ¿Y si la esperanza es solo un espejismo? ¿Y si al final no encuentra el camino hacia la luz? Las palabras flotaban peligrosas en el aire, como serpientes venenosas, buscando el modo de inyectar dudas. Al cerrar los ojos, respiré profundamente, recordando la luz que Carla había traído a mi vida. En nuestras risas compartidas, nuestras pequeñas victorias, había fortaleza. Sí, estoy asustado. Pero no dejaré que ese miedo me consuma, afirmé, este pensamiento cada vez más claro. Y aunque la oscuridad a veces me grite que nunca seré suficiente, tengo a alguien que cree en mí. A nadie le importa tu creencia, Lucas. Esta es la lucha que jamás podrás ganar, dijo la sombra, y sentí que su presencia se intensificaba, como si ese mismo aire estuviera cargado de un veneno invisible. Una corriente de energía recorrió la habitación. Reflexioné sobre lo que había aprendido. Esta lucha no solo se trataba de enfrentarnos a esas sombras, sino que era una batalla por el control de nuestra narrativa. Quizás no se trata de ganar o perder, sino de resistir, murmuré, alentado por la cercanía de mi compañera. Las sombras temblaron, y con eso, Carla movió la cabeza hacia mí con un aire de desafío. ¿Te sientes listo para el siguiente paso? Entonces, vamos a enfrentar esto juntos, decidí, llena de coraje. La resolución se expandió en mí como un fuego que busca provocar luz en la oscuridad. En ese momento, la figura oscura, a medida que se retorcía en su propia furia, dejó escapar un grito desgarrador. El verdadero desafío está por venir. Estás jugando con fuerzas que no comprendes. Su voz se extinguió casi como un eco trágico, dejando un vacío en su estela. De repente, las sombras se agitaron violentamente, creando una nueva ola de turbulencia. El viento a su alrededor se cargó de una presión inconfundible y, en un giro inesperado, el entorno comenzó a desvanecerse. La habitación se dobló, convirtiéndose en un espejo de mi propia mente, y todo lo que antes parecía claro comenzó a volverse confuso. El desafío real se acerca, Lucas. Tienes el valor para seguir adelante. La figura oscura provocaba mientras se desdibujaba, y comprendí que la pelea realmente comenzaba ahora. La incertidumbre se apoderó de mí, pero no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Miré a Carla a los ojos y, a pesar del miedo latente, una ola de esperanza brotó entre nosotros. No tengo todas las respuestas, pero sé que debemos seguir luchando, juntos. Cuando todo pareció desvanecerse a mi alrededor, un rayo de luz comenzó a emerger entre las sombras, y su luz brilló intensamente, prometiendo liberación. Pero sabía que lo que estaba a punto de enfrentar sería el verdadero test. La clave estaba en lo que haría a continuación. El eco de la figura oscura se desvaneció, pero su advertencia quedó vibrando en el aire. Mis pasos resuenan en la incertidumbre, mientras el mundo se tambaleaba alrededor de mí. ¿Sería capaz de soportar el verdadero peso de mis sombras, o volvería a caer en el abismo de mis errores pasados? La batalla personal apenas comenzaba, y con cada latido de mi corazón, el viaje hacia la verdad definitiva se revelaba como algo inevitable. El silencio que siguió fue abrumador,
como si el universo mismo contuviera la respiración, expectante. La luz que antes prometía liberación ahora parecía titilar, vacilando entre el deber y la amenaza. Miré a mi alrededor, las sombras se transformaban en formas distorsionadas de figuras conocidas, recuerdos que intentaban atraparme en la maraña de mis inseguridades. Carla se quedó a mi lado, firme. Su presencia era el ancla que necesitaba en una tormenta de dudas. No estás solo, Lucas. Aún en la oscuridad, siempre estaré aquí, susurró, y su voz tenía el poder de atravesar cualquier ébano de dolor que emergía en mi mente. Respiré hondo, anhelando retomar el control. Este miedo no me definirá. Debo enfrentar lo que viene, afirmé, no solo para ella, sino para mí mismo. Cerré los ojos un segundo y visualicé el fuego que arde en mi interior, esa llama que Carla había avivado con sus palabras de aliento. Las sombras empezaron a formar círculos a mi alrededor, susurros distorsionados llenaban la atmósfera, cada uno refiriendo mis fracasos, mis traiciones. Entre ellos podía escuchar el eco lejano de John, una voz que prometía confusión, una trampa que conocía demasiado bien. Recuerda lo que te hizo. No podrás escapar de ello. La tristeza y la traición son tus compañeras eternas. Abrí los ojos y sacudí la cabeza, como si eso pudiera borrar las visiones que me perseguían. No permitiré que esto me controle. No más. La determinación en mi voz resonó y noté que, por un instante, las sombras vacilaron. ¿Ves lo que haces? Eres un hombre perdido, continuó la figura borrosa. Nunca podrías vencer lo que llevas dentro. La traición te ha marcado, y siempre será parte de ti, quizás, respondí, alzando la voz con resolución. Pero lo que eres no lo dictan tus fracasos. Puedo elegir aprender de ellos. Puedo elegir avanzar. Miré a Carla, quien sonrió de manera aliviada, su fe en mí era el refugio que mi alma necesitaba. La figura oscura se burló. El pasado no se borra tan fácilmente, Lucas. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por una ilusión? Perderlo todo fue parte de mi viaje. La ilusión no está en el amor, sino en la creencia de que soy incapaz de cambiar, respondí. La luz detrás de mí comenzó a intensificarse, como una respuesta a mis palabras, envolviendo estas sombras en un brillo tenue. El suelo bajo nuestros pies se sacudió y un nuevo eco resonó. ¿Estás listo para el verdadero desafío? Un giro de tensión recorrió el aire, y de repente la realidad cambió. En lugar de una habitación, nos encontrábamos en un vasto campo desierto, donde el cielo estaba cubierto por un tormentoso manto gris. Una figura se acercó entre las nubes de tormenta. Era una proyección del pasado, imágenes de quienes había conocido y perdido, cada uno trayendo consigo una carga de dolor y arrepentimiento. Mira a tu alrededor, me instaron. Cada uno de nosotros está aquí por una razón. No deberías haber dejado ir el pasado, porque es parte de lo que eres ahora. El viento aullaba, como si las sombras se alimentaran de mi confusión. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Así que esto es lo que soy? Una amalgama de traiciones y sufrimientos, cuestioné, la incredulidad tiñendo mi voz. ¿Eres más que eso?, interrumpió Carla. Se colocó frente a mí, enfrentando al caleidoscopio de mis vicios. Tú eres la luz en medio de esta tormenta. No dejes que te convenzan de que los errores son tu única realidad. De repente, las sombras se unieron, formando un torbellino que giraba violentamente. Esto es solo el comienzo. Mira lo que has dejado atrás, gritaron al unísono. Los rostros de aquellos a quienes había perdido pasaron rápido frente a mí, sus ojos rogando por comprensión y redención. Mientras trataba de mantenerme firme, la desesperación surgió. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si el miedo me consume otra vez? Pero en medio de la tempestad, la luz se hizo más brillante y cálida. Debemos seguir luchando, dijo Carla, con una fuerza que resonaba en el aire. Tu verdad está dentro de ti, Lucas. No. Te olvides de tu valor. La tormenta sobre nosotros oscilaba, y sentí que la confusión comenzaba a desvanecerse. No estoy aquí para ser derrotado,
afirmé con una firmeza que resonó como un tambor en mi pecho. Un nuevo impulso de energía fluyó en mí y el campo comenzó a cambiar, las sombras se contraían. Las figuras fueron absorbidas por el resplandor, retorciéndose en busca de un refugio que ya no podían reclamar. ¿Ves? La verdad es más poderosa que la mentira, dijo una voz que emergió de la luz. Era una manifestación de mi propio ser, una representación de la fuerza que había estado escondida en mi interior. ¿Estás listo para enfrentar lo que está por venir, Lucas?, dijo la figura. El entorno estaba volviéndose más claro, la confusión desvaneciéndose, pero no sin dejar su huella. Sabía que lo que traía la luz era solo el primer reflejo. Estoy listo, respondí. Y justo antes de que la tempestad se disolviera por completo, sentí que el mundo giraba de nuevo, y una nueva ola de inquietud se deslizaba por mi espalda. Pero recuerda, el verdadero desafío no ha hecho más que comenzar. El suelo bajo mis pies se agitó de nuevo, y la luz se fragmentó, empujándome de vuelta a la oscuridad. Todo lo que había aprendido, todo lo que había luchado por recordar, el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba, y las sombras estaban determinadas a mantener su dominio. El tumulto de la tormenta se desvaneció y el aire se volvió pesado, impregnado con un silencio casi opresivo. De repente, me encontré solo en medio de un vasto vacío, sin rastro de Carla ni de las sombras que me habían acechado. La soledad era abrumadora, un ecosistema de inseguridades brotando como flores marchitas en un desierto estéril. No, 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 murmuré, sintiendo que la desesperación amenazaba con derribarme. La luz que me había rodeado era ahora un recuerdo distante, un espejismo. Esto no es lo que acordamos. Era una conversación sin respuesta, una súplica dirigida al aire vacío. Las palabras de la figura luminosa resonaban en mi mente. El verdadero desafío no ha hecho más que comenzar. Sentí que la tierra temblaba de nuevo, pero esta vez la vibración era más un latido, como si el mundo bajo mis pies estuviera respirando junto a mí. Todo a mi alrededor se transformó, y las sombras comenzaron a tomar forma nuevamente, esta vez con trazos más definidos, como si estuvieran con voluntad propia. Pronto se materializaron figuras familiares. Cada una de ellas era un reflejo de momentos pasados de mi vida, los buenos y los malos entrelazados. Me quedé paralizado mientras veía a mi madre sonriendo, como en aquellos domingos de infancia, cuando todo era simple y la tristeza no existía. Pero junto a su risa, emergió la figura de John, gesto de desdén esbozado en su rostro. ¿De verdad crees que puedes cambiar?, murmuró. Siempre serás el mismo niño que decepcionó a su familia. Cierra la boca, grité a la sombra de John, pero en mi interior, la angustia comenzaba a abrirse paso. Cada palabra de esa imagen caló en mi ser como una daga, y sentí como los recuerdos de mis propias traiciones se agolpaban en mi mente. Mirando a mi madre, su calidez empezó a desvanecerse. ¿Por qué me dejaste? Su voz, aunque dulce, tenía un matiz de decepción. ¿Por qué no luchaste más? No era suficiente, solté, sintiendo el calor de las lágrimas asomarse a mis ojos. Estuve perdido. Pero estoy tratando de cambiar. Pero las sombras avanzaban, arremolinándose a mi alrededor, las voces de quienes había dejado atrás reverberando como ecos de una tumba, llevándome de nuevo a lo más hondo de mis temores. Siempre regresarás al mismo lugar, Lucas. Eres débil, susurraron. Nada puede solucionarlo. Eres solo un hombre que se ahoga en su pasado. Todo comenzó a apretar alrededor de mí, la oscuridad cada vez más opresiva. El miedo a la rendición transformó mi grito en un murmullo. Quizás no soy perfecto, pero tengo la voluntad de seguir luchando, respondí, dejando que la determinación se revelara dentro de mí. Fue entonces cuando sentí una conexión. Una chispa que se encendió dentro de mí, alimentada por la voz de Carla. Sigue adelante, Lucas. No te rindas, recuerda por qué sigues en pie. Su energía penetró el velo de confusión, y las sombras se tambalearon. Cada palabra suya era un abrazo que alejaba la oscuridad. Todos cometen errores, pero no todos se atreven a levantarse y enfrentarlos, dije con más fuerza, sintiéndome crecer en valor.
Los rostros de mi pasado comenzaron a desvanecerse, pero no sin dejarme su marca. Se sentía como un ejercicio de liberación, pero también de confrontación. Eres tu peor enemigo, me gritaron las sombras. No seré mi enemigo, respondí, la voz firme. Vivo por el amor que siento a mi alrededor. Por las personas que todavía creen en mí. No voy a dejar que el pasado me consuma. El suelo debajo de mí empezó a abrirse y por un instante, la luz se coló a través de la grieta antes de que el abismo me atrapara. En ese mismo instante, un nuevo destello brilló en la oscuridad, el rostro de Carla con un destello de esperanza, mirándome y extendiendo la mano. Confía en ti mismo, Lucas. Yo creo en ti. Ahora da el siguiente paso, me alentó. Sin pensarlo, tomé una respiración profunda. En un acto de fe, avancé hacia la luz que ella representaba. Sin embargo, el vacío parecía tener historias más profundas, tentaciones aún no confrontadas. El dolor del abandono y el miedo. A lo desconocido crecía más alto a medida que me acercaba a esa claridad. Cuando mi pie se posó en la grieta, sentí que la tierra se agitaba nuevamente, y el fuerte tirón hizo que cayera en la penumbra. No, grité, pero las sombras cargaron sobre mí, y este nuevo abismo parecía estar dispuesto a tragarse cada fragmento de mi ser. Mientras caía, el eco de las voces resonaba a través del abismo. ¿Estás listo para enfrentar la verdad?, gritaban, mientras las imágenes de mi pasado danzaban. Un enfrentamiento más se avecinaba. La pregunta latente empezó a formarse en mi mente con una fuerza implacable. ¿Pondría a prueba mi voluntad y me elevaría sobre mis propios miedos? La caída se sintió interminable y, en mi descenso, cada latido del corazón se hacía eco en el vacío. Mis propios gritos se convirtieron en ecos distorsionados, atrapando la desesperación en un estado de crisis que se alimentaba de mi misma angustia. Pero entonces, la inconsciencia fue interrumpida por una ola de luz, iluminando el túnel oscuro en el que me encontraba. La luz se transformó en un torbellino de colores vibrantes que danzaban como fuegos artificiales, y de repente, estaba de pie en una sala sin paredes. El aire era fresco, revitalizante, y con cada inhalación, el peso de mi tristeza comenzaba a aligerar. Bienvenido a tu verdad, resonó una voz profunda, reverberante en la calma. Giré lentamente, buscando su fuente, y ahí estaba, una figura envuelta en un resplandor blanco, cuya presencia era al mismo tiempo intimidante y tranquilizadora. ¿Quién eres?, pregunté, a medida que la confusión luchaba por desplazar a la claridad recién encontrada. Soy lo que has dejado de lado. Tu verdadero yo, respondió la figura, y su mirada penetrante parecía observar cada rincón de mi ser. Alguien que entiende tus luchas, tus miedos, y que, sin embargo, sigue ahí, deseando ser liberado. ¿Liberado? ¿A qué costo?, balbuceé, sintiendo dudas asomarse nuevamente. ¿Qué implica esto? ¿Voy a encontrarme de nuevo con Carla? Eso depende de ti, Lucas. Para encontrarla, primero debes encontrar la verdad que llevas dentro. No puedes construir un nuevo futuro sin deshacerte de las cadenas del pasado. Sentí un escalofrío recorrerme, el eco de las palabras de la figura resonando en mi mente. Pero tengo miedo. Miedo a perder otra vez a la gente que amo, a que mis errores vuelvan a cernirse sobre mí como una sombra, confesé, el nudo de mi pecho apretándose como una serpiente constrictora. Ese miedo es un enemigo, pero también es una advertencia. Aprender a enfrentar lo que te aterra es el primer paso para liberarte, la figura dijo, su voz firme como las raíces de un antiguo roble. Es hora de que enfrentes lo que has estado evadiendo. ¿Estás listo? La sala empezó a transformarse, los colores vibrantes convirtiéndose en un mar de sombras a mis pies, figuras de personas flotando en un bullicioso torbellino. Con cada rostro que se asomaba, sentía que una carga me aplastaba, pero también se presentaba una oportunidad, la oportunidad de hablar, de escuchar, y de sanar. ¿Cómo puedo enfrentar lo que está escondido?, cuestioné, el miedo aún palpablemente presente en mi voz. Con valentía, pronunció la figura, y por un breve instante, las sombras comenzaron a tocarme, susurros de antiguos rencores y anhelos perdidos. Cierre los ojos,
Y en mi mente, las imágenes de los que habían pasado por mi vida empezaron a salir de la penumbra, los momentos cargados de amor y aquellos desgarradores que habían dejado marcas indelebles. Tomé una respiración honda, dejando que el aire nuevo limpiara mi interior. Si de verdad quieres que esto funcione, tendré que ser honesto, murmuré, sintiendo que la vulnerabilidad empezaba a calar en mí como una lluvia serena. Exactamente, afirmó la figura. Ser honesto contigo mismo te liberará, y a quienes has dejado atrás, de las sombras de tu culpa. Fue un momento desafiante, un punto de inflexión. La verdad brotaba como un manantial de una roca. Sin más respiro, empecé a hablar. Perdí a mi madre cuando más la necesitaba. Hubo momentos en que me sentía incapaz de ser el hijo que ella deseaba. Y luego estaba John, que nunca dejó de recordarme mis fallas. Regresé a esas viejas luchas, sintiendo que nunca podría escapar. Las lágrimas fluyeron, liberando un dolor reprimido, y la figura parecía sentir, dispuesta a escuchar. Y Carla. Mis palabras se desvanecieron por un instante, el nombre de ella atrajo un vendaval de emociones. Ella trajo luz a mi vida, y aún así, sigo sintiendo que no soy digno de su amor, que mis sombras la ahuyentarán para siempre. Habla con ella, instó la figura con amorosa urgencia. No dejes que las sombras hablen en su lugar. Ella está esperando que encuentres el valor para contarle tu verdad. La sala se llenó de luz nuevamente, y enfoqué mi mente. Sin pensarlo, llamé a Carla en ese espacio, esperando que la conexión se sintetizara en un instante de esperanza. ¿Eres tú, Carla?, pregunté, sintiendo que el vacío se apretaba a mi alrededor, deseando un respiro de calidez. Un remolino de luz se formó y, por un breve instante, vislumbré su rostro, radiante en su esencia, sonriendo. Estoy aquí, Lucas, resonó su voz. Nunca me he ido. Con ese mismo calor resplandeciente, una nueva determinación se consolidó en mi corazón. Haré lo que sea necesario, prometí a la figura, habiéndome encontrado dentro de ese desierto de sombras. Tendré que enfrentarme a mi pasado para construir mi futuro. Pero en el atisbo de su sonrisa, de pronto su expresión cambió a preocupación. Recuerda, Lucas, los desafíos que vendrán son aún mayores de lo que imaginas. No serás el mismo después de esto, y en ese instante, el vacío comenzó a girar nuevamente, las sombras cobrando fuerza y las voces resonando con una tensión renovada. Sentía que me acercaba a una revelación, pero el precio de ese conocimiento era incierto. ¿Qué pasará si no estoy preparado para esto?, murmuré, sintiendo la marea de confusión regresar. Las sombras se lanzaron hacia mí en un último embate, y todo se volvió deslumbrantemente oscuro. No puedes huir, susurraron, como un eco distante que retumbaba en mi cabeza. Pero lo haré, contesté con una convicción renovada, sintiendo como si el corazón comenzaba a latir con fuerza. Sin embargo, en el mismo instante, la oscuridad apretó su grillete, los rostros de los que amaba coquetearon con la luz y la sombra. ¿Estás realmente listo para enfrentar tus demonios, Lucas? Resonó la pregunta con un peso inquebrantable, y en ese momento, la oscuridad me engulló de nuevo, el abismo de incertidumbre se cerró súbitamente a mi alrededor, mientras una revelación inesperada estaba a punto de salir a la superficie. El silencio parecía eterno, pero en el fondo de mi ser, sabía que este era el momento en que debía enfrentar la verdad. La oscuridad me había absorbido, llevándome a la raíz de mis miedos y dudas. Entonces, me encontré en un espacio vasto y vacío, donde la luz apenas podía colarse, y las sombras formaban figuras familiares que danzaban en el borde de mi conciencia. Lucas. La voz de Carla resonó, clara y dulce, pero llena de una tristeza que hizo eco en mi pecho. ¿Por qué has tardado tanto en venir a buscarme? Mis ojos se agrandaron ante la visión. Allí estaba ella, atrapada en un mar de nebulosa oscuridad, su luz luchando por brillar a través de las sombras. El aire se comprimió a mi alrededor mientras una ola de dolor y culpa crecía dentro de mí. Estaba asustado, Carla, murmuré, mi voz temblando. Siempre pensé que mis errores te arrastrarían hacia la oscuridad. ¿Qué errores, Lucas?, preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de amor y comprensión.
Nadie es perfecto. Lo que hemos vivido no puede definir quiénes somos. Tú eres más fuerte de lo que crees. Las palabras la atravesaron como luces brillantes. Con cada repetición, sentí que el miedo se disolvían, como hielo en medio del sol. La verdad es, comencé, sintiendo un nudo en la garganta, que he huido de mis sombras, temía que me rechazaras. Nunca quise que mis problemas te afectaran. Carla sonrió levemente, y en su rostro vi la aceptación, vi la promesa de que este camino de reconciliación estaba más allá del miedo. Pero aquí estamos. Luchando, juntos, dijo, su voz llena de confianza. Tienes que dejar de huir y empezar a enfrentar lo que llevas dentro. De repente, las sombras a nuestro alrededor comenzaron a moverse más agresivamente, como si temieran la luz que surgía entre nosotros. Comencé a sentir sus murmullos, rescatando recuerdos de traición, de pérdida, de dolor. No puedo, Carla, grité, la desesperación resbalando por mis palabras. El horror de mis decisiones me consume. Y si no puedo salir de esto, la angustia era paralizante. Pero entonces, la figura luminosa que había aparecido antes se acercó nuevamente, su voz resonando con una firmeza reconfortante. Lucas, la única forma de vencer a lo que enfrentas es a través de la aceptación. No dejes que las sombras te digan quién eres. Abraza tus errores y aprende de ellos. Solo así podrás volver a encontrar la luz. Mis pensamientos divagaron. Errar era humano, decía un dicho, pero en mi mente se tornaba en una prisión. ¿Podía ser que mis errores no definieran mi futuro? ¿Y si no soy suficiente?, me pregunté, buscando respuestas entre las sombras. La luz de Carla se intensificó, y con una mirada firme, dijo, eres mucho más que suficiente, Lucas. Tu valía no se calcula en los tropiezos. Vale en tu capacidad de levantarte, de intentar de nuevo. Ahora lucha por lo que eres. La verdad resonó en mi interior como una sinfonía liberadora. Tenía que dejar de definir mi vida con espejos rotos. Había que reconstruirse, y mi voluntad lo determinaría. Juntos, murmuré, mis ojos fijos en la brillante figura de Carla. Juntos podemos enfrentar esto. Entonces enfrenta tus sombras, instó la figura luminosa, animando mi decisión. Con fuerza renovada, avancé a través de la neblina de oscuridad. Las sombras intentaron aferrarse a mí, sus ecos más susurraderas, pero mientras más me acercaba a la imagen de Carla, más vacilaban. Cada paso fue un acto de voluntad, un desafío a la historia que intentaban contar. Soy más que mis miedos, grité, y mi voz resonó con energía. Y no dejaré que me define el pasado. Soy una combinación de mis éxitos y mis fracasos, pero sobre todo, soy el amor por la gente que me rodea. Ellos son mi luz, mi fuerza. Con cada declaración, sentí que las sombras se desmoronaban, incapaces de soportar el brillo de mi verdad, y cuando finalmente alcancé la luz de Carla, extendí mi mano hacia ella. Tómala, dijo, y cuando nuestras manos se unieron, una oleada de energía vibrante nos envolvió. Con cada conexión, las sombras comenzaron a desvanecerse. Un torrente de brillo nos rodeó y, por primera vez, vi el camino que llevábamos por delante. Vamos a enfrentarlas, juntos, invité. Esta vez, no las evito, las enfrento. Las acepto. El eco de nuestras risas se entrelazó, resuena en un triunfo compartido, y la luz se amplió, arrastrando consigo cada fragmento de oscuridad. Nunca más estaré solo, susurré, y su eco se sintió como un abrazo. En ese instante, las sombras se disiparon completamente, dejando solo el brillo de la luz que había surgido entre nosotros, derramando el calor del perdón, la aceptación y el amor. Y en la fragilidad de la grandeza, pronuncié una frase que encapsulaba todo nuestro viaje: el pasado no es mi prisión, es la base desde donde elijo volar.